¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos y bienvenidas al Balón de Ícaro, vídeo histórico. Luis Enrique acaba de dejar de ser seleccionador español. Así se ha anunciado en la Federación Española de Fútbol mediante un escueto tuit en el que agradecía básicamente los servicios prestados al seleccionador nacional. Ya no es Luis Enrique, más el seleccionador de la roja de la selección española de fútbol. Gracias, Luis Enrique, seleccionador desde el año 2018, desde aquel 9 de julio, donde ha dirigido una cantidad de partidos que ahora vamos a repasar, pero empezaba con este tuit compartiendo de Manolo Lama, que ejemplifica, ¿no? Cristaliza claramente lo que es la opinión de los haters y los que estaban deseando que Luis Enrique dejara de ser seleccionador. Los que han defendido constantemente que Luis Enrique no era la figura que ellos querían, criticando cada una de las decisiones, matando al seleccionador de manera figurativa, obviamente, por jugadores que no se llevaba, por su animadversión al seleccionador, sabido que Luis Enrique es un confeso barcelonista. Ya sabemos que ese paso traumático que le supuso al madridismo en aquellos años 90 del Real Madrid, donde no se le hacía mucho caso al Barça, donde sí que acabó siendo muy importante, leyenda como jugador y por supuesto luego como técnico, donde estuvo poco tiempo pero el suficiente para dejar un pozo imborrable del que también se echa mucho de menos en falta esa mano dura en ese vestuario, donde en aquel momento con aquellas estrellas, en aquella tripleta MSN, donde era un vestuario muy difícil de domar, Luis Enrique tomó las riendas en momentos realmente difíciles y duros, del que ya hemos hablado este hecho muchas veces en el canal. Y bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Ya citando a Roberto Martínez en Bélgica, al Tata Martino en México, a Pablo Bento en Corea, a Carlos Queiroz en Arabia Saudí y Manolo Lama entorchando, ¿no?, esa bandera de los que querían a Luis Enrique out. Bueno, pues ¿hasta cuándo tenían que esperar? Tranquilos, que ya no tenéis que esperar más. A ver a quién os ponen ahora para que estéis a disgusto, ¿no? Para volver a intentar a dedocracia meter a vuestros jugadores favoritos. Siempre se va a echar de menos al jugador que no está. Ya sabemos que cuando se fallan penaltis o se fallan ocasiones, lo más sencillo es tirar de lo que no está para matar al que quieres matar, quizá al entrenador. También hay que decir aquí, y ahora querré dejar mi reflexión en clave Luis Enrique, que los jugadores tienen mucho que decir en este aspecto. Sinceramente, yo, ¿para qué os voy a mentir? En el aspecto de los futbolistas yo esperaba bastante más. Lo que sí es cierto que hay jugadores muy jóvenes, que es una jornada donde el seleccionador también ha sido valiente a la hora de apostar por ellos, sobre todo en ese bloque Barça, que también es otra de las razones del hate masivo, ¿no? Sobre todo de los medios de comunicación de Madrid, ya sabemos los que son, ¿no? Los diarios, Marcas, Cadena COPE, la cadena SER, por supuesto también Movistar, todos estos medios de marcadísima índole madridista, en su mayoría. Y claro, esto no ha gustado nada. Desde siempre nunca ha gustado que vayan jugadores del Barça en masa. Ya pasaba en los 90 con Javi Clemente. Bueno, pues con Luis Enrique se juntó todo, ¿no? Seleccionador del Barça, seleccionador que salió como jugador por la puerta de atrás del Real Madrid y fichó por el Barça para acabar siendo muy importante en el club culé. Y esto no ha gustado nada, por supuesto que no. Quería dejar mi reflexión aquí, hablando de Luis Enrique, que vamos a repasar también los números, que es cierto que no ha ganado nada como seleccionador nacional, que la Eurocopa 2020 llegó hasta las semifinales, aquellas semis que se perdieron contra Italia, a la postre campeona, y se quedó subcampeón de las Nations League 2020-21, cuya final se perdió ante Francia, y también ha clasificado para la fase final de la Nations League, derrotando a Portugal, recordamos hace poco, con aquel gol de Morata pase de Nico Williams en Braga, en Portugal. Bueno, todos esos méritos nos han tenido en cuenta porque, claro, llega una cita mundialista donde la presión es tan fuerte, se le estaba esperando con el tema del stream, se le estaba esperando con la espada de Damocles en la puerta de Qatar
y a la mínima que ha sucumbido el equipo, pues han ido a por él, Bueno, es cierto que no ha ganado nada, esto es totalmente cierto. También es cierto que la regularidad que ha conseguido Luis Enrique hasta el Mundial, evidentemente el Mundial ha sido una decepción mayúscula, era bastante importante. Ha dirigido 48 partidos con España, de los cuales ha ganado 27, ha empatado 14 y ha perdido 7. Bajo su mando, la selección española ha marcado 100 goles y ha concedido 38. Yo creo que, más allá de los guarismos, que son mejorables, por supuesto, pueden ser criticables, la sensación de que Luis Enrique ha dado el paso con muchos chicos que en sus equipos empezaban a despuntar, pero que él los ha elevado a la categoría de indiscutibles a nivel internacional, donde luego también han atesorado premios. Es el caso de Gavi, que yo sé que hay mucha gente que no traga a Gavi, sobre todo los que no son del Barça, y también incluso culés, donde no acaban de ver a Gavi, pero recordemos que Gavi tiene 18 años y hay mucho pozo en esta selección muy interesante de cara al futuro. Yo creo que la mejor manera de poder transicionar para una selección es un poco lo que está haciendo Alemania, ¿no? Alemania se ha caído con todo el invento en la primera fase, vamos, de grupos, donde estaba coincidiendo precisamente con España, y la Federación Alemana ha renovado a Hansi Flick hasta esa Eurocopa 2026 que se celebrará en Alemania precisamente, apostando por una generación que viene fuerte desde atrás. Más allá, por supuesto, de los Musiala, también tiene jugadores que vienen desde atrás, que van a abanderar ese cambio generacional, dejando ya el paso a Thomas Müller o el mismo Manuel Neuer, que ya poco a poco ya van apartándose, y lo tiene claro la Federación Alemana. La manera de progresar es apostar, redoblar la apuesta por un proyecto en el que se cree desde abajo, donde se conoce las catacumbas de las canteras, ¿no? La fase más importante de la formación de los futbolistas son esas categorías, sub-16, 17, 18, hasta la sub-21, donde los jugadores, que son los que tú vas a poder seleccionar, no vas a poder ir a fichar a ningún tipo de mercado, son los que tienes que tener controlados, no los que te diga la afición, porque tú desde abajo lo estás viendo. Yo creo que el mejor colocado para España debería ser, por lo menos, para este espacio de corto tiempo hasta la Eurocopa, creo que debería ser Luis de la Fuente. Esa es mi opinión. Hay mucha gente que cree que tiene que ser Bob Martínez. Yo oigo voces que quieren a Marcelino, otras voces que hablan de Guardiola. Bueno, Guardiola no se va a ir del City, bajemos a la tierra. Luego también hay otras voces que hablan por otros entrenadores un poco más random, ¿no? He escuchado ya entrenadores extranjeros. Yo esa fórmula no la veo. Desde Luis Felipe Scolari, portugués, aunque obviamente el Luso era muy, muy empático con los brasileños en el año 2002, donde por idioma no había ningún tipo de barrera. Hay gente que también me dice, oye, es que Scolari, claro, ganó un campeonato del mundo en 2002. Ya, pero es que hablaban el mismo idioma, hijo mío. Entonces, o metes aquí un entrenador que sea sudamericano o que hable el español increíblemente bien. Es que ni siquiera me valdría Van Gaal en este tipo de situación. Yo creo que tiene que ser un entrenador, un técnico que conozca las entrañas, la manera de entender la filosofía. Tienes que ir hasta el final con eso. No puedes andar como en un club descabezado sustituyendo entrenadores, porque los proyectos en los clubes son totalmente diferentes. Días de entreno, la frecuencia de los mismos, la amplitud de mercado que tú tienes. En la selección española cambia muchísimo el paradigma, ¿no? Yo decía esta reflexión en el post que comenté ayer, que publiqué, donde hablaba del miedo en el filo del desfiladero, ¿no? Donde las selecciones grandes persisten históricamente por su contagio competitivo heredado, que hasta la igualdad creciente de la última década en aspectos tácticos y técnicos, gracias a las nuevas tecnologías, ahí lo vemos con Japón, mismamente, que es capaz de igualarte, y otros equipos como la misma Arabia, donde el scouting está muy bien trabajado, los argumentos físico-tácticos técnicos han mejorado mucho en la última década, y esto ha igualado el fútbol, a tal modo que selecciones como Italia, que se ha caído de este mundial, aunque es la vigente eurocampeona, y Alemania, ahí tenemos el ejemplo, han sufrido estos batacazos históricos, pero no solamente por las crisis internas, que si jugadores, que si entrenadores, que si proyectos de federaciones, sino por la propia igualdad, que cuando te bajas un poquito del nivel, te echan a tu casa, básicamente. Y cuando España no gana, que es la mayoría de veces,
Recordemos que España no ha ganado nunca, salvo ese ciclo triunfal 2008-2012 y pretéritos momentos donde en la Eurocopa aquella, si no recuerdo mal, del año 64, con aquel gol de Marcelino en el Bernabéu, se tumbó a la URSS de Yassin, de la Araña Negra, pero lo demás han sido decepciones. Bueno, aquella final del 84 contra Francia en el Parque de los Príncipes, con aquel gol de Platini que se traga Arconada, pero lo demás han sido hostias tras hostias tras hostias. Y aquí es el tema, ¿no? Que es un país que andamos cortando cabezas como a medusa, esperando acertar con la siguiente opción, de la que todos quieren ser padres y mentores. Es un país al que ganar le sienta rematadamente mal. El nuestro, España, donde se vive de las epopeyas pretéritas, ya lo hemos comentado, de una generación irrepetible. Y querer repetir ese esquema de juego, querer repetir y emular esas hazañas con estos jugadores jóvenes que son de otro prototipo, no son ni mejores ni peores, son distintos, porque hay jugadores de esta generación que son mejores que algunos de aquella generación. Recordemos que Arbeloa es campeón del mundo, no tengo nada más que añadir a esto, ¿ok? Lo que pasa es que en un bloque compacto, igual que Marchena, eran jugadores que cohesionaban bien porque ese centro del campo y ataque gobernado por jugadores Barça, esa columna vertebral, no tenía parangón en el mundo del fútbol, era algo totalmente rompedor. De hecho, luego fue escuela para muchísimas federaciones y eso acabó siendo una moda, que esa moda acabó pasando cuando los jugadores se fueron yendo, porque es ley de vida, nada es eterno, nada es replicable para siempre y los jugadores no son androides. Y el gen competitivo de España, que es algo que habitualmente no ha habido, sí ha habido ganas, hay talento, pero falta algo de talante, ¿no? Y al final a Luis Enrique se le ha lapidado porque le tenían ganas, por ser culé. Repetimos, esto es algo muy importante, lo dije en la reflexión de ayer, porque también se ha puesto a hacer streams, algo que yo no consiento, es decir, lo decía también Ibai Llanos, no entiendo y no puedo entender y ni quiero entender que a un entrenador se le mate por hacer streams cuando ha acercado mucho a la selección, ha acercado psicológicamente a los jugadores, al staff técnico. Creo que ha sido una manera de conocer a Aitor Unzué, el hijo del gran mito unzueno, y yo estoy totalmente a favor de la apertura, de los vestuarios, de la comunicación, de quitar hermeticidad a eso, y hay algunos códigos que evidentemente no se tienen que sobrepasar, ni cruzar, ni violar, pero hay gente que estaba esperando con unas ganas, remangado en la esquina cual canalla por la noche, ¿eh? Y el otro tema es no llevarse a jugadores predilectos, como era Borja Iglesias, Alex Moreno, lo mismo que ha pasado con Gallá, Yago Aspas, y así podríamos seguir en una larga ritaíla, sobre todo defendido por los madridistas. Oh, sorpresa, porque no tienen jugadores propios a los que no puedan colocar ahí. Por ejemplo, Lucas Vázquez, Mariano, Nacho, es decir, jugadores que no tienen el nivel suficiente ya para esta selección para ser titulares. A lo mejor sí pueden ser un pack para el Real Madrid, un equipo plagadísimo de extranjeros, absolutamente plagado de extranjeros, empezando por su cuerpo técnico, y con jugadores como se han quedado Fernand Mendy fuera de la convocatoria de Francia. Hasta tal punto que los Golden Boy pues reclaman a Camavinga, y si no lo puede ganar Camavinga, que lo gane Bellingham, por ejemplo, ¿no? Con tal de que no lo ganara un español y del Barça. El tema es el proceso, los jugadores, la mentalidad, la persistencia y, sobre todo, necesitamos a alguien en España que lleve el volante. No 8 personas, ni 800, ni 800.000. Eso suele acabar mal, suele acabar en hostia gorda, yo decía en tanatorio, ¿no? Y España tiene el talante se lo desea y el rumbo lo olvidó hace mucho tiempo. Y decía aquello, ¿no? Sería bueno preguntar al sabio Hortaleza, a Luis Aragonés, qué opinaría de todo esto. Un hombre que representó la época bisagra entre aquella época convulsa, perdidos de Poscamacho, Iñaki Sáez, donde nada tenía sentido, donde había buenos jugadores, donde el Valencia reinaba, donde el Depor también tenía buenos futbolistas, por supuesto, siempre Barça, Madrid, Atlético Madrid, pero sobre todo el Valencia, que tenía equipos campeones con Rafa Benítez, y fue Luis Aragonés el que cambió algunos paradigmas, ¿no? En aquel partido en Dinamarca contra aquella selección donde se ganó 1-5 metiendo a lateral derecho a Sergio Ramos, donde se descubrieron algunas cosas, donde se cargó a Albelda, donde dejó de ir Raúl, es decir, donde un señor al que se le faltaba el respeto
por ser del Atlético de Madrid o por ser bastante huraño, con un carácter bastante difícil, el gran Luis Aragonés, se le mataba y se le decía desde las portadas que se fuera, que se pirara de España, ¿no? Básicamente. Y Luis Aragonés cayó bocas, metió a Marcos Sena, aprovechó lo que tenía, encumbró a los jugones, empezó a juntar a Cazorla, a Silva, a Mata, a Xavi, Iniesta, les hizo entender el paradigma del fútbol de otra manera. Y qué agradecido, por cierto, está Xavi Hernández a este entrenador, ¿no? Entre otros. Sería bueno preguntarle a Luis Aragonés qué opina de todo esto. Bueno, pues la historia es esta. Luis Enrique, muchas gracias. Eres un grande. Yo siempre la luchoneta. Recordemos que no echan a Luis Enrique, sino que acaba contrato. No nos hagamos cruces tampoco con esto. No ha sido destituido. También es cierto que tenía ofertas muy suculentas. Ya se hablaba hace semanas de este tema por clubes importantes, incluso proyectos de selecciones. Lo que cobraba la federación era 1,1 millones de euros, según algunas noticias. Y lo que le deseamos a Luis Enrique desde el canal es lo mejor en el futuro, que es un ser humano extraordinario y sobre todo que tiene unas agallas competitivas formidables y creo que tiene una manera, una filosofía de trabajar fantástica, ¿no? Con aquel andamio que ha abierto muchas cabezas, que hay mucha gente que le mata también por eso. Creo que el paradigma de la perfección técnica no la tiene nadie. Nadie tiene un manual de cómo hay que hacer las cosas y creo que Luis Enrique es un tío rompedor que ha demostrado claramente que puede domar vestuarios, que puede domar equipos, que es un tío ganador, pero evidentemente en una Copa del Mundo donde te caes también por detalles, y aquí con esto quiero rematar el vídeo, pues no depende todo de él, ¿no? Al final el que chuta el penalti es el jugador, el que pasa la pelota es el jugador, el que decide en el terreno de juego y se atreve a disparar a portería o a centrar y ponerla bien es el jugador. Y aquí yo echo de menos, repito, más responsabilidad por parte de algunos jugadores. Esto sí que es algo que hay que criticar. Tanto matar al seleccionador, que evidentemente aquí es el máximo responsable porque es el capataz de la nave, pero si los demás no reman, esto es un juego de futbolistas. El entrenador puede decir misa en la pizarra, pero luego en el campo suceden mil y una situaciones totalmente imprevistas en la pizarra. Por mucho que Guardiola diga lo que tenía que pasar y al final pasaba, el que marcaba las diferencias era Messi. Y Messi no estaba en la pizarra. Es decir, no le decías a Messi, tú la coges aquí y te driblas a 8 y la metes por el ángulo corto. No, esto es una situación de partido, donde hay algún tipo de trabajo táctico específico, unos automatismos, que eso está muy bien, pero luego los jugadores son los que determinan. Y claro, ¿qué le va a decir a Luis Enrique un aficionado cualquiera random de, oye, qué mal has tirado los penaltis? Él eligió a los lanzadores de penalti, es correcto, pero señores, que son profesionales, que lanzaron los penaltis como mi abuela. Es que ese es el tema. Y luego en el partido, luego, ¿qué culpa tiene Luis Enrique de que Sarabia la mande al poste? De que no se atrevan a disparar más, de que Ferran no se acabe de ir de nadie, de que luego los delanteros que salen no acaban de marcar diferencias. Puede tener algo de culpa en no sacar a un 9 referencial, pero luego ese 9 referencial juega un montón de minutos con prórroga incluida y tampoco es capaz de generar porque nos falta ese talento ahí arriba. Yo ya lo he dicho muchas veces, dominando el juego e incluso en defensa tenemos bastante nivel como selección, incluso en la portería. A mí Unai me gusta. Habrá gente que no porque ha sufrido de taquicardias los últimos tiempos con Unai Simón, pero es un portero muy interesante. En España hay muy buenos porteros también, creo que no hay ningún género de dudas. El problema es arriba, que nos falta magia, nos falta chispa, nos falta romper la balanza cuando las otras selecciones como Mbappé, ahí vemos a Kane o Saka o los mismos brasileños, que te voy a decir de Argentina, donde realmente se acaba decidiendo todo por los grandes jugadores. Y hay un entrenador, puede ser un comparsa. El tema es que los jugadores son los que tienen que meter la pelota dentro y los que tienen que hacer esa toma de decisiones. Pero más allá de eso, creo que hay una generación interesante. Yo espero que Luis de la Fuente sea el seleccionador que haga este proceso de continuidad, que haya una generación, una jornada maravillosa, incluso con Julen Guerrero, también conocedor bien de la cantera de Lezama, por supuesto, Luis de la Fuente también, proveniente del Athletic Club, ganador de aquellas ligas, ¿no?, de los 80, Luis de la Fuente, buen lateral, y creo que este es el camino. El seguir edificando a base de un proyecto, meterle todavía, redoblar esa apuesta como ha hecho Alemania con Hansi Flick,
apostar por los nuevos talentos, hacer un cambio generacional suave, no mandarlo todo a tomar por culo, de verdad, esto no suele funcionar, y creer en una idea y apoyar todos a una. ¿El problema cuál es? La sobreinformación, la desinformación, los medios de comunicación madridistas que solo van a intentar meter al que les interese, intentaron matar al pianista y lo han conseguido, y así es muy complicado ir en una dirección positiva en un país. Repito, para mí, Luis de la Fuente sería el más indicado una vez que Luis Enrique, que era mi favorito, no sigue. Gracias por estar ahí, te mando un saludo, deja tu comentario, siempre con respeto, intenta ser lo más objetivo dentro de tus criterios, ¿ok? No te intentes dejar llevar, es mi consejo, por la efusividad ni por la falta de respeto, es muy importante esto, te lo pido encarecidamente en el canal, es algo que intento ser intransigente por ahí y te agradezco de todo corazón que apoyes a estos vídeos. Te mando un saludo muy fuerte, discúlpame si me he enrollado un poco, pero era muy importante, Luis Enrique ya no es seleccionador de España, veremos quién viene ahora, es una fase muy importante para el combinado nacional. Allá donde estés, te deseo un excelente día y como digo siempre, amigo, amiga del Balón de Ícaro, salud y goles.